Conocemos la preocupación de Papa Francisco por Europa, su crisis. Escuchamos ahora sus palabras. Illustri ospiti, vi ringrazio per la vostra presenza questa sera alla vigilia del 60° anniversario della firma dei trattati istitutivi della Comunità Distinguidos Económica invitados, les doy las Europea gracias por e su della presencia aquí Comunità esta tarde en la Europea víspera delle del Nazioni 60 Unite. aniversario de la firma de los tratados A constitutivos de la ciascuno Comunidad desidero Económica significare l'affetto Económica della Santa Europea Sede y la Comunidad anche per i Europea de la nostri Energía rispettivi Atómica. paesi Quiero e per l'Europa manifestarles intera, el a cui afecto de la Santa destini Sede hacia sus e per respectivos países disposizione y al della conjunto de provvidenza Europa y a cuyos destinos, por indissolubilmente disposición de la legati. Providencia, se siente inseparablemente Particolare unida. gratitudine esprimo all'onorevole Paolo Gentiloni, Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Dirijo un per le especial eloquenti agradecimiento al parole che honorable Paolo rivolgo a nome di Gentiloni, tutti presidente del e per Consejo de l'impegno Ministros che de la l'Italia ha República Italiana, por profuso las nella deferentes preparazione palabras di que ha questo pronunciado en incontro, nombre de todos y por el trabajo que come Italia pure ha realizado para all'onorevole organizar este Antonio encuentro, Tajani, así como al Presidente del honorable Parlamento Antonio Europeo, Tajani, presidente che ha del dato Parlamento voce Europeo, que ha alle dado voz a attese las dei popoli esperanzas de dell'Unione e los della pueblos presente de la Repubblica. Unión en este aniversario. Ritornare a Roma 60 anni dopo non può essere solo un viaggio nei ricordi, quanto piuttosto il desiderio di Volver riscoprire a Roma la memoria 60 años más tarde vivente no di puede ser solo un quell'evento viaje al pasado, per sino más bien el deseo comprenderne de la redescubrir la portata memoria viva de presente. ese evento para comprender su Occorre importancia en el immedesimarsi presente. nelle sfide di allora per affrontare quelle dell'oggi e del domani, con i suoi racconti pieni di Es rievocazioni. necesario conocer bien los La Bibbia desafíos ci de offre un entonces para hacer metodo frente a pedagogico los de hoy y a los del fondamentale. futuro. Con Non sus si può narraciones llenas de comprendere i tempi vocaciones, che la viviamo Biblia nos ofrece un método senza il pedagógico passato, fundamental. La época en que inteso vivimos non no se come un puede entender insieme sin di el fatti pasado, el lontani, cual no hay que come la considerarlo linfa como un conjunto de vitale sucesos che lejanos, sino irrora como la questo savia presente. vital que irriga el Senza presente. tale consapevolezza la realtà perde la sua unità, la storia il suo filo Sin logico, esta conciencia, la l'umanità realidad si pierde su unidad, smarrisce la historia su senza hilo le lógico y proprie la humanidad azioni pierde el e la sentido de sus direzione del actos proprio y la avvenire. dirección de su futuro. 25 marzo 1957 fu una giornata carica di attese e di speranze, di entusiasmo e di trepidazione. E solo El un evento 25 de marzo de eccezionale per la portata e la 1957 fue un conseguenze día storiche cargado de poteva expectación y renderla esperanzas, entusiasmos y unica nella emociones, storia. y solo un acontecimiento La excepcional, memoria di por su quel alcance y giorno, sus consecuencias unitasi alle históricas, pudo speranze hacer que dell'oggi fuera una fecha e única alle en la attese dei historia. popoli El europei, recuerdo de ese día está unido a las domandano e esperanzas actuales y a las scelgono il expectativas de los presente pueblos per europeos, proseguire con rinnovato slancio que piden la discernir el fiducia presente e il para cammino continuar con iniziato. renovado vigor y confianza el camino Ne comenzado. erano ben consapevoli i padri fondatori e i leader che, apponendo la propria firma sui due trattati, hanno dato vita a quella realtà politica, Eran muy economica, conscientes culturale, de ello los ma padres soprattutto fundadores y los umana, líderes que, poniendo su firma che en los oggi tratados, chiamiamo dieron vida a Unione aquella realidad política, D'altra económica, parte, cultural, pero come sobre disse todo il humana, que ministro hoy degli llamamos affari la esteri Unión belga Europea. Spaak, si trattava, è vero, del benessere materiale dei nostri Por popoli, otro lado, como dijo el ministro de dell'espansione delle Asuntos nostre Exteriores economie, belga, del Spaak, progresso se trataba, sociale, es di cierto, del bienestar possibilità industriali e material de nuestros commerciali pueblos, totalmente de la nuove, expansión de ma nuestras economías, del progreso di social, una de particolare posibilidades concezione comerciales e della vita industriales totalmente misura nuevas, d'uomo, pero sobre todo de una fraterna e concepción de la giusta. vida a medida del hombre, fraterna Dopo y gli anni justa. bui e cruenti della Seconda Guerra Mondiale, i leader del tempo hanno avuto fede nella possibilità di un avvenire migliore. Non hanno mancato di audacia e non hanno agito Después troppo de los tardi. años oscuros y sangrientos de la Ricordo Segunda Guerra quelle Mundial, los pesanti líderes de la época sventure tuvieron fe en e la le loro posibilidad de un colpe futuro senza aver mejor. No ispirati pecaron de falta de donato loro audacia il y no coraggio actuaron demasiado necessario tarde. El recuerdo de per las desgracias identificare del le pasado y de vecchie sus propias contese, culpas parece que les ha inspirado pensare da y cibo les in ha un dado el modo valor para veramente olvidar nuovo, viejos per enfrentamientos realizzare y la pensar y più actuar de grande una manera totalmente trasformazione nueva dell'Europa. para lograr la más I importante padri transformación de fondatori Europa. ci ricordano
che l'Europa non è un insieme di regole da osservare, non un prontuario di protocolli e procedure da seguire. Los padres fundadores nos recuerdan que Europa no es un conjunto de normas que cumplir o un manual de protocolos y procedimientos que seguir. Es una vida, una manera de concebir al hombre a partir de su dignidad trascendente e inalienable, y no solo como un conjunto de derechos que hay que defender o de pretensiones que reclamar. L'idea d'Europa vi è la figura e la responsabilità della persona umana, col suo fermento di fraternità evangelica, con la sua volontà di verità e di El giustizia. origen de la idea de Europa es la figura y la responsabilidad de la persona humana con su fermento de fraternidad evangélica, con su deseo de verdad y de justicia que se ha aquilatado a través de una experiencia milenaria. Roma, con su vocación de universalidad, es el símbolo de esa experiencia y por eso fue elegida como el lugar de la firma de los tratados. Il ministro degli affari esteri olandese Luns furono gettate le basi Porque aquí se sentaron las bases políticas, jurídicas y sociales de nuestra civilización. Se fu chiaro fin dal principio che il cuore pulsante del progetto politico europeo non poteva che essere l'uomo, fu altrettanto evidente il rischio. Si estaba claro desde el principio que el corazón palpitante del proyecto político europeo solo podía ser el hombre, también era evidente el peligro de que los tratados quedaran en letra muerta. Había que llenarlos de espíritu que les diese vida. E la solidarietà. La Comunità Económica Europea, afirmaba el primo ministro Y lussemburguese. el primer elemento de esta vitalidad europea es la solidaridad. La Comunidad Económica Europea, declaró el primer ministro de Luxemburgo, Bech, solo vivirá y tendrá éxito si durante su existencia se mantiene fiel al espíritu de solidaridad europea que la creó y si la voluntad común de la Europa en gestación es más fuerte que las voluntades nacionales. Davanti alle spinte centrifughe, come pure alla tentazione. Ese espíritu es especialmente necesario ahora para hacer frente a las fuerzas centrífugas, así como a la tentación de reducir los ideales fundacionales de la Unión a las exigencias productivas, económicas y financieras. Nasce la capacità di aprirsi agli altri. I nostri piani non sono di natura egoistica, disse il cancelliere tedesco Adenauer. De la solidaridad nace la capacidad de abrirse a los demás. Nuestros planes no son de tipo egoísta, dijo el canciller alemán Adenauer. Sin duda, los países que se van a unir no tienen intención de aislarse del resto del mundo y de erigir a su alrededor barreras infranqueables. Se hizo eco el ministro de Asuntos Exteriores francés, Pinot. Muri e divisioni, era ben chiara l'importanza di lavorare por un'Europa unita e aperta. En un mundo que conocía bien el drama de los muros y de las divisiones, se tenía muy clara la importancia de trabajar por una Europa unida y abierta, y de esforzarse todos juntos por eliminar esa barrera artificial que desde el mar Báltico hasta el Adriático dividía el continente. Eppure oggi si è persa la memoria di quella fatica. ¿Cuánto se ha luchado para derribar ese muro? Sin embargo, hoy se ha perdido esa memoria de ese esfuerzo. Della povertà e della miseria. Se ha perdido también la conciencia del drama de las familias separadas, de la pobreza y la miseria que provocó precisamente aquella división. Di una forzata inimicizia. Ora si discute di Allí donde desde hace generaciones se aspiraba a ver caer los signos de una enemistad forzada, ahora se discute sobre cómo dejar fuera los peligros de nuestro tiempo, comenzando por la larga columna de mujeres, hombres y niños que huyen de la guerra y la pobreza, que solo piden tener la posibilidad de un futuro para ellos y sus seres queridos. Nel vuoto di memoria che contraddistingue i nostri giorni, spesso si dimentica anche un'altra grande conquista, frutto della solidarietà
sancita il 25 marzo. En el vacío de memoria que caracteriza nuestros días, a menudo se olvida también otra gran conquista, fruto de la solidaridad sancionada el 25 de marzo de 1957, el tiempo de paz más largo de los últimos siglos. Si sono trovati in campi opposti, gli uni contro gli altri a combattersi, ora invece Pueblos que a lo largo de los años se han encontrado con frecuencia en frentes opuestos, combatiendo unos contra otros, ahora sin embargo están unidos por la riqueza de sus peculiaridades nacionales. con il contributo libero e consapevole di ciascuno. Tuttavia, per molti oggi essa sembra in qualche modo un bene scontato. La paz se construye siempre con la aportación libre y consciente de cada uno. Sin embargo, para muchos la paz es de alguna manera un bien que se da por descontado y así no es difícil que se acabe por considerarla superflua. Por el contrario, la paz es un bien valioso y esencial, ya que sin ella no es posible construir un futuro para nadie y se termina por vivir al día. L'Europa unita nasce, infatti, da un progetto chiaro, ben definito, adeguatamente ponderato, anche se al principio solo embrionale. La unidad de Europa es fruto, en efecto, de un proyecto claro, bien definido, debidamente ponderado, si bien al principio todavía muy incipiente. Todo buen proyecto mira hacia el futuro y el futuro son los jóvenes, llamados a hacer realidad las promesas del mañana. Los padres fundadores, por lo tanto, tenían clara la conciencia de formar parte de una empresa colectiva que no solo traspasaba las fronteras de los estados, sino también las del tiempo, a fin de unir a las generaciones entre sí, todas igualmente partícipes en la construcción de la casa común. Illustri ospiti, ai padri dell'Europa ho dedicato questa prima parte del mio intervento perché ci lasciassimo provocare dalle loro parole, dell'attualità Distinguidos invitados, a los padres de Europa he dedicado esta primera parte de mi intervención para que nos dejemos interpelar por sus palabras, por la actualidad de su pensamiento, por el apasionado compromiso en favor del bien común que los ha caracterizado, por la convicción de formar parte de una obra más grande que sus propias personas y por la amplitud del ideal que los animaba. Su denominador común era el espíritu de servicio, unido a la pasión política y a la conciencia de que en el origen de la civilización europea se encuentra el cristianismo, sin el cual los valores occidentales de la dignidad, libertad y justicia resultan incomprensibles. Afirmava San Giovanni Paolo II, l'anima dell'Europa rimane unita, perché oltre alle sue origini comuni vive gli identici valori cristiani e umani come quelli. Y todavía en nuestros días, afirmaba San Juan Pablo II, el alma de Europa permanece unida porque, además de su origen común, tiene idénticos valores cristianos y humanos como son los de la dignidad de la persona humana, del profundo sentimiento de justicia y libertad, de laboriosidad, de espíritu de iniciativa, de amor a la familia, de respeto a la vida, de tolerancia y de deseo de cooperación y de paz, que son notas que la caratterizan. Multiculturale, tali valori continueranno a trovare piena cittadinanza se sapranno mantenere il loro nesso vitale con la radice che li ha generati. En nuestro mundo multicultural tales valores seguirán teniendo plena ciudadanía si saben mantener su nexo vital con la raíz que los engendró. En la fecundidad de tal nexo está la posibilidad de edificar sociedades auténticamente laicas, sin contraposiciones ideológicas, en las que encuentran igualmente su lugar el oriundo, el autóctono, el creyente y el no creyente. Il mondo è molto cambiato. Se i padri fondatori, che erano sopravvissuti ad un conflitto devastante, erano animati dalla speranza di un futuro migliore,
En los últimos 60 años el mundo ha cambiado mucho. Si los padres fundadores que habían sobrevivido a un conflicto devastador estaban animados por la esperanza de un futuro mejor y con una voluntad firme lo perseguían para evitar que surgieran nuevos conflictos, nuestra época está más dominada por el concepto de crisis. C'è la crisi della famiglia e di modelli sociali consolidati. C'è una diffusa crisi delle istituzioni e la crisi dei migranti. Tante crisi che celano la paura. Está la crisis económica que ha marcado el último decenio, la crisis de la familia y de los modelos sociales consolidados. Está la difundida crisis de las instituciones y la crisis de los emigrantes. Tantas crisis que esconden el miedo y la profunda desorientación del hombre contemporáneo que exigen una nueva hermenéutica para el futuro. La parola crisi ha l'origine nel verbo greco crino, que significa investigare, vagliare, giudicare. A pesar de todo, el término crisis no tiene por sí mismo una connotación negativa, no se refiere solamente a un mal momento que hay que superar. La palabra crisis tiene su origen en el verbo griego krino, que significa investigar, valorar, juzgar. Por esto nuestro tiempo es un tiempo de discernimiento que nos invita a valorar lo esencial y a construir sobre ello. Es por lo tanto un tiempo de desafíos y de oportunidades. Le difficoltà del presente e trovare risposte per il futuro? La rievocazione del pensiero dei padri sarebbe infatti sterile. Entonces, ¿cuál es la hermenéutica, la clave interpretativa con la que podemos leer las dificultades del momento presente y encontrar respuestas para el futuro? Evocar las ideas de los padres sería en efecto estéril si no sirviera para indicarnos un camino, si no se convirtiera en estímulo para el futuro y en fuente de esperanza. Patisce prima un'involuzione e a lungo andare. Cada organismo que pierde el sentido de su camino, que pierde este mirar hacia adelante, sufre primero una involución y al final corre el riesgo de morir. ¿Cuál es la herencia de los padres fundadores? ¿Qué perspectivas nos indican para afrontar los desafíos que nos aguardan? ¿Qué esperanza para la Europa de hoy y de mañana? Le risposte le ritroviamo proprio nei pilastri sui quali essi hanno inteso edificare la comunità económica europea. La respuesta la encontramos precisamente en los pilares sobre los que ellos han querido edificar la comunidad económica europea y que ya he mencionado: la centralidad del hombre, una solidaridad eficaz, la apertura al mundo, la búsqueda de la paz y el desarrollo, la apertura al futuro. Le strade della speranza. Questo è il vostro compito, discernere le strade della speranza, identificare i percorsi concreti per far sì. A quien gobierna le corresponde discernir los caminos de la esperanza. Este es deber de ustedes. Discernir los caminos de la esperanza, identificar los procesos concretos para hacer que los pasos realizados hasta ahora no se dispersen, sino que aseguren un camino largo y fecundo. Ritengo che ciò implichi l'ascolto attento e fiducioso delle istanze che provengono. Europa encuentra de nuevo esperanza cada vez que pone al hombre en el centro y en el corazón de las instituciones. Considero que esto implica la escucha atenta y confiada de las instancias que provienen tanto de los individuos como de la sociedad y de los pueblos que componen la Unión. Desgraciadamente, a menudo se tiene la sensación de que se está produciendo una separación afectiva entre los ciudadanos y las instituciones europeas, con frecuencia percibidas como lejanas y no atentas a las distintas sensibilidades que constituyen la Unión. Afirmar la centralidad del hombre significa también encontrar el espíritu de familia, con el que cada uno contribuye libremente según las propiedades y las propias capacidades y dones a la casa común. Es oportuno tener presente que Europa es una familia de pueblos
Y como en toda la buena familia existen susceptibilidades diferentes, pero todos podrán crecer en la medida en la que estén unidos. Le peculiarità non devono perciò spaventare, né si può pensare che l'unità sia preservata dall'uniformità. Essa è piuttosto l'armonia. La Unión Europea nace como unidad de las diferencias y unidad en las diferencias. Por eso las peculiaridades no deben asustar, ni se puede pensar que la unidad se preserva con la uniformidad. Esa unidad es más bien la armonía de una comunidad. Los padres fundadores escogieron precisamente este término como punto central de las entidades que nacían de los tratados, acentuando el hecho de que se ponían en común los recursos y los talentos de cada uno. Ed è anche più della loro semplice somma. E dunque che bisogna sempre allargare lo sguardo per riconoscere un bene più grande. Hoy la Unión Europea tiene necesidad de redescubrir el sentido de ser ante todo comunidad de personas y de pueblos, consciente de que el todo es más que la parte y también es más que la mera suma de ellas. Y por lo tanto hay que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos. Los padres fundadores buscaban aquella armonía en la que el todo está en cada una de las partes y las partes están, cada una en su originalidad, en el todo. La solidarietà comporta la consapevolezza di essere parte di un solo corpo e nello stesso tempo implica la capacità che ciascun membro ha di simpatizzare con l'altro e con il tutto. Se uno soffre, tutti soffrono. Europa vuelve a encontrar esperanza en la solidaridad, que es también el antídoto más eficaz contra los modernos populismos. La solidaridad comporta la conciencia de formar parte de un solo cuerpo y al mismo tiempo implica la capacidad que cada uno de los miembros siempre tiene que simpatizar con el otro y con el todo. Si uno sufre, todos sufren. Por eso hoy también nosotros lloramos con el Reino Unido por las víctimas del atentado que ha golpeado en Londres hace 2 días. La solidaridad no es solo un buen propósito, está compuesta de hechos y gestos concretos que acercan al prójimo, sea cual sea la condición en la que se encuentre. Los populismos, al contrario, florecen precisamente por el egoísmo que nos encierran en un círculo estrecho y asfixiante y no nos permite superar la estrechez de los propios pensamientos ni mirar más allá. Per scongiurare il pericolo opposto di una grigia uniformità, ovvero il trionfo dei particolarismi. Alla politica spetta tale leadership ideale. Es necesario volver a pensar en modo europeo para conjurar el peligro de una gris uniformidad o lo que es lo mismo el triunfo de los particularismos. A la política le corresponde esa leadership ideal que evite usar las emociones para ganar el consenso, para elaborar en cambio con espíritu de solidaridad y subsidiariedad políticas que hagan crecer a toda la Unión en un desarrollo armónico, de modo que el que corre más deprisa tienda la mano al que va más despacio y el que tiene dificultad se esfuerce para alcanzar al que está en la cabeza. L'Europa ritrova speranza quando non si chiude nella paura delle false sicurezze. Al contrario, la sua storia è fortemente determinata dall'incontro con gli altri popoli e cultura e la sua identità è sempre stata un'identità dinamica e multiculturale. Europa vuelve a encontrar esperanza cuando no se encierra en el miedo de las falsas seguridades. Por el contrario, su historia está fuertemente marcada por el encuentro con otros pueblos y culturas, y su identidad es y siempre ha sido una identidad dinámica y multicultural. En el mundo hay un interés por el proyecto europeo. Así ha sido desde el primer momento, como demuestra la multitud que abarrotaba la plaza del Campidoglio y los mensajes de felicitación que llegaban de otros estados. Aún más interés hay hoy, empezando por los países que piden entrar a formar parte de la Unión, como también de los estados que reciben las ayudas que con gran generosidad se les ofrecen para afrontar las consecuencias de la pobreza, de las enfermedades y las guerras. A cominciare da quello fra gli Stati membri e fra le istituzioni e i cittadini,
La apertura al mundo implica la capacidad de diálogo como forma de encuentro a todos los niveles, comenzando por el que existe entre los Estados miembros y entre las instituciones y los ciudadanos, hasta el que se tiene con los muchos inmigrantes que llegan a las costas de la Unión. Económico o de seguridad. No se puede limitar a gestionar la grave crisis migratoria de estos años como si fuera solo un problema numérico, económico o de seguridad. La cuestión migratoria plantea una pregunta más profunda que es, sobre todo, cultural. ¿Qué cultura propone la Europa de hoy? Trova, infatti, nella perdita di ideali la sua causa più radicale. El miedo que se advierte encuentra a menudo su causa más profunda en la pérdida de ideales. Sin una verdadera perspectiva de ideales, se acaba siendo dominado por el temor de que el otro nos cambie nuestras costumbres arraigadas, nos prive de las comodidades adquiridas, ponga de alguna manera en discusión un estilo de vida basado solo con frecuencia en el bienestar material. La ricchezza dell'Europa è sempre stata la sua apertura spirituale e la capacità di porsi domande fondamentali sul senso dell'esistenza. Por el contrario, la riqueza de Europa ha sido siempre su apertura espiritual y la capacidad de plantearse cuestiones fundamentales sobre el sentido de la existencia. La apertura hacia el sentido de lo eterno va unida también a una apertura positiva, aunque no exenta de tensiones y de errores hacia el mundo. En cambio, parece como si el bienestar conseguido le hubiera recortado las alas y le hubiera hecho bajar la mirada. Europa tiene un patrimonio moral y espiritual único en el mundo que merece ser propuesto una vez más con pasión y renovada vitalidad y que es el mejor antídoto contra la falta de valores de nuestro tiempo, terreno fértil para toda forma de extremismo. Quella penisola dell'Asia che dagli Urali giunge l'Atlántico. Estos son los ideales que han hecho a Europa la península de Asia que de los Urales llega hasta el Atlántico. Lo sviluppo non è dato da un insieme di tecniche produttive. Esso riguarda tutto l'essere umano, la dignità del suo lavoro, condizioni di vita adeguate. Europa vuelve a encontrar esperanza cuando invierte en el desarrollo y en la paz. El desarrollo no es el resultado de un conjunto de técnicas productivas, sino que abarca todo el ser humano, la dignidad de su trabajo, condiciones de vida adecuadas, la posibilidad de acceder a la enseñanza y a los necesarios cuidados médicos. El desarrollo es el nuevo nombre de la paz, afirmaba Pablo VI, puesto que no existe verdadera paz cuando hay personas marginadas y forzadas a vivir en la miseria. No hay paz allí donde falta el trabajo o la expectativa de un salario digno. No hay paz en las periferias de nuestras ciudades, donde abunda la droga y la violencia. L'Europa ritrova speranza quando si apre al futuro, quando si apre ai giovani, offrendo loro prospettive serie di educazione, reali posibilidad de inserimento nel mondo. Europa vuelve a encontrar esperanza cuando se abre al futuro, cuando se abre a los jóvenes, abriéndoles perspectivas serias de educación, posibilidades reales de inserción en el mundo del trabajo, cuando invierte en la familia, que es la primera y fundamental célula de la sociedad, cuando respeta la conciencia y los ideales de sus ciudadanos, cuando garantiza la posibilidad de tener hijos con la seguridad de poderlos mantener, cuando defiende la vida con toda su sacralidad. Nel generale allungamento delle prospettive di vita, 60 anni sono oggi considerati il tempo della piena maturità. Un'età cruciale nella quale ancora una volta si è chiamati a mettersi. Distinguidos invitados, con el aumento general de la esperanza de vida, los 60 años se consideran hoy como el tiempo de la plena madurez. Una edad crucial en la que estamos llamados de nuevo a revisarnos. También hoy la Unión Europea está llamada a un replanteamiento, a curar los inevitables achaques que vienen con los años y encontrar nuevas vías para continuar su propio camino.
una inevitable vecchiaia. Sin embargo, a diferencia de un ser humano de 60 años, la Unión Europea no tiene ante ella una inevitable vejez, sino la posibilidad de una nueva juventud. Ancora una volta insieme e dalla voglia di scommettere sul futuro. Su éxito dependerá de la voluntad de trabajar una vez más juntos y del deseo de apostar por el futuro. A ustedes, como líderes, les corresponde discernir el camino para un nuevo humanismo europeo, hecho de ideales y de concreción. Esto significa no tener miedo a tomar decisiones eficaces para responder a los problemas reales de las personas y para resistir al paso del tiempo. De la Chiesa a la Europa intera, a la cui edificazione ha da sempre contribuito e sempre contribuirá. Por mi parte, renuevo la cercanía de la Santa Sede y de la Iglesia a Europa entera, a cuya edificación ha contribuido desde siempre y contribuirá siempre, invocando sobre ella la bendición del Señor, para que la proteja y le dé paz y progreso. Pronunció in Campidoglio: Ceterum censio Europam esse edificandam. D'altronde penso che l'Europa merite di essere costruita. Grazie. Hago mías las palabras de Joseph Bench, que pronunció en el Campidoglio: Ceterum censio Europam esse edificandam. Por lo demás, pienso que Europa merece ser construida. Gracias.